Quisiera comenzar invitándolos a un ejercicio de imaginación. Pensémonos todos hace 3.000 años o hace 5.000 años o quizás la semana pasada, viendo por primera vez la Vía Láctea o un cielo estrellado en una noche clara. Y traten de pensar en ese momento, traten de recordar los que lo recuerden todavía, la sensación de intriga sobre esas luces en el cielo, la sensación de enigma acerca de lo que significan, lo que son, si tienen algo que ver con nosotros, qué tan lejos están, de qué materiales están hechas. Todo eso, esa curiosidad fundamental, esa curiosidad esencial, es parte de la base de la ciencia. Es donde empieza la curiosidad y donde empieza mucho de esta búsqueda. Cuando vemos actualmente con los instrumentos que tenemos ahora, algunas luces de estas, lo que podemos ver son objetos mucho más extraños. Y cuando queremos pensar si podemos describirlos, tal vez pensemos que eso es mucho más difícil de describir que las cosas que tenemos al lado. Sin embargo, si lo pensamos con detenimiento, resulta que la variedad de los materiales que tenemos alrededor de nosotros, tan solo en este auditorio, pero en la naturaleza simplemente, es mucho mayor. ¿Cuántos materiales existen en la naturaleza? ¿Cuántos colores, texturas, formas, sabores? ¿Cuántos tipos distintos de sustancias existen? Y eso sin considerar algo tanto más complicado como es la vida. A la fecha, no hay un conteo, científicamente no tenemos un conteo del número de especies vivas en el planeta. Hay una estimación de quizás 8.7 millones de especies vivas, pero es eso, una estimación, no un conteo. Y sin embargo, los seres humanos hemos tenido la osadía de atrevernos a pensar que podemos describir toda esa complejidad, toda esa enorme variedad de la naturaleza con un pequeño número de bloques básicos. Para los griegos había la posibilidad, o ellos pensaban que tal vez se podría describir con tierra, aire, agua y fuego. Y aunque sabemos que esos no son los materiales correctos, estaban en el camino adecuado, era el camino correcto. Desde hace tiempo sabemos, con 118 elementos, tenemos en la preparatoria, quienes hayan sido geólogos desde un poquito más temprano, lo hayan quizás leído antes. Quizás nos preocupa más la idea de que tenemos que aprendernos tantos símbolos y números y valencias y demás que lo que significan realmente. Pero piensen en lo que quiere decir esto. Estamos hablando de haber reducido la descripción o encontrado la manera de describir millones de materiales con 118 elementos. Es un logro impresionante. Y estamos hablando de física de hace 150 años. Actualmente sabemos que todos estos 118 elementos cada uno de estos átomos son distintas combinaciones de 3 partículas fundamentales. Los 2 quarks que forman los núcleos atómicos y electrones alrededor. Distintos números de estos son los que producen todos los átomos que son los elementos químicos. Es un poco como en la película de Matrix, cuando el protagonista se da cuenta de que todo está hecho con los 2 símbolos del código binario. Es un momento interesante en la película, pero no está tan lejos de la realidad. Eso de que, si lo pensamos, es ya no en ciencia ficción, sino en lo que sabemos sobre la realidad. Todo lo que nos está formando aquí, todos los materiales que están viendo ahora están hechos por 3 partículas fundamentales. La reducción que hemos encontrado es impresionante. Es también impresionante que el universo pueda tener tal variedad, empezando con estos 3 elementos. Y sin embargo, actualmente todavía estamos mucho más allá. Estas son las 3 partículas que forman la materia. Pero además de eso, sabemos que también existen fuerzas entre la materia y entre estas fuerzas, la materia y algunas otras partículas inestables. Sabemos que actualmente todos los procesos físicos se pueden describir con un grupo de 16 partículas, más una de las que les voy a explicar en un momento, elementales. Con este grupo de 16 partículas podemos describir todos los fenómenos físicos conocidos, o bueno, todos los conocidos en la materia ordinaria. Es decir, la química, la radiactividad, la forma en que funciona el Sol, la combustión, todos los que se pueden imaginar. Ahora, si en 1964 había un problema con esta descripción, y es que no es simplemente una lista de partículas, sino que tiene también un andamiaje matemático bastante interesante, muy elegante, pero que funcionaba únicamente si todas estas partículas elementales tuvieran masa igual a 0.
Puede no sonar como un problema muy complicado o un aspecto crucial, sin embargo lo es, porque si los electrones en particular tuvieran masa igual a cero, tendrían que existir solo a la velocidad de la luz. Y el problema con eso es que si una partícula va a la velocidad de la luz, no se podría capturar por los núcleos atómicos. Los núcleos no podrían capturar los electrones y no podría haber átomos. De manera que el universo no tendría química, no tendría biología, no existiríamos nosotros y sería completamente diferente de lo que vemos. Entonces, claramente había un problema crucial en el modelo, y eso fue lo que resolvieron Higgs, Englert y Braut y otros teóricos cuando encontraron una forma de arreglarlo. La forma que encontraron para arreglar esto fue por medio de la introducción de un nuevo objeto en el universo completo. Y lo que eso representa es un nuevo campo cuántico, pero es un campo muy especial. Es un campo que tiene que existir en todo el universo, desde aquí hasta el final del universo y desde el principio hasta el final del tiempo, que ahora llamamos el campo de Higgs, que es el campo más grande, más que el campo, es el objeto más grande que se nos podría ocurrir que exista y que simplemente se nos había pasado en la descripción, pero que pudimos encontrar que existía. Ahora, si estamos hablando de que hay que postular la existencia de un objeto de tal magnitud, no podemos simplemente dejarlo como una posibilidad teórica. Si realmente existe, tiene implicaciones enormes. ¿Y cómo podemos saber si existe? Tratando de encontrar las evidencias experimentales de que ese campo existe. Entonces, ¿cómo buscamos esa evidencia experimental? Los quiero invitar ahora a un segundo ejercicio de imaginación. Imaginen que ahora ustedes, en vez de estar en una plática, son parte de un panel gubernamental de decisión sobre qué es lo que se va a hacer con el futuro de la ciencia en el país, o en cualquier país del mundo, y que se reúnen con un grupo de físicos teóricos y experimentales que les empiezan a platicar sobre un proyecto. Y les digo, por ejemplo, acabamos de diseñar un experimento con el que podemos cambiar la forma de entender al universo. Y ya que les empiezo a platicar y que veo un poquito de entusiasmo, les digo, bueno, pero vamos a necesitar un financiamiento fuerte. ¿De cuánto? Me preguntan ustedes. Y yo les digo, antes de decirles de cuánto, déjenme comentar que este aparato tiene que tener un tamaño de 8 kilómetros de diámetro. Pero no se preocupen porque ya hicimos todo lo necesario para minimizar el costo de esto, todo lo posible porque sea lo más bajo posible, y va a salir únicamente en un costo de $9,000 millones. Al ver que baja un poco el entusiasmo, seguramente tratando y tal vez equivocadamente de rescatar la situación, les podría decir, bueno, pero ya lo pensamos con cuidado y lo único que necesitamos es que haya una colaboración entre 20 países, 200 instituciones, y con eso, en 30 años de trabajo, ya la hicimos. Sabiendo lo fácil que es que nos pongamos de acuerdo entre nosotros y entre naciones y entre instituciones, en ese momento posiblemente ustedes lo consideren como completamente absurdo. Y sin embargo, ese es el tamaño del acelerador de partículas de CERN. La Organización Europea de Investigación Nuclear tiene como su principal proyecto, que es el Gran Colisionador de Hadrones. No nada más no era absurda la solicitud, ahí está, funcionó y es lo que permitió el descubrimiento del bosón de Higgs. Ahora, aquí hay un pequeño video sobre cómo va esto, entonces podríamos comenzarlo, por favor. Lo que se hace en el video. Entonces, lo que sucede ahí, gracias, pueden dar play. Lo que sucede ahí es que los protones son acelerados en distintas etapas. Cada una de estas etapas lo acelera a una velocidad mayor, para que se vaya acercando. Cada que tiene suficiente energía lo mandamos a la siguiente etapa. La penúltima etapa tiene 7 kilómetros de circunferencia y una vez que tiene suficiente energía lo mandamos al LHC de 27 kilómetros. Ahora vamos a entrar al túnel para seguir uno de estos electrones, que lo primero que hace es ver las instrucciones en la teoría de campo. Y ahora entramos al túnel, que por cierto cruza la frontera franco-suiza 4 veces, y vamos a ver a uno de los protones, perdón, son protones lo que produccionamos, uno de los protones con sus tres quarks internos, que va en esta dirección para encontrarse con otro protón que viene en dirección contraria en el centro del detector Atlas, que es en donde estoy trabajando desde hace más de 10 años. Lo hacemos transparente para que veamos lo que sucede, y una vez que chocan se producen en cada colisión protón-protón cientos de partículas en todas direcciones. El análisis de estas colisiones es lo que nos permite determinar si hubo algo interesante o nuevo que sucedió en el centro. Sin embargo, no se hace una sola vez, se hace millones de veces por segundo, 40 millones de veces por segundo.
y después se acumulan datos por 2 años, y eso fue lo que permitió el descubrimiento, que se anunció el 4 de julio de 2012, y que, pues bueno, eso fue muy interesante y fue obviamente muy importante para la física de partículas, y que uno podría pensar, bueno, ya tienen entonces descubierto esta última pieza que faltaba para describir ahora la masa de las partículas. ¿Qué falta? ¿Por qué continuar con esta búsqueda? Esta lista de partículas que les di, este pequeño cuadrito de 16 partículas, describe la materia ordinaria, pero resulta que sabemos actualmente que el universo tiene 3 tipos de sustancias. Esta es la materia ordinaria, que está descrita por estas 16 partículas, otra cosa distinta a ella, que llamamos materia oscura, que no está hecha por esas partículas, y una tercera que denominamos energía oscura, de lo cual lo único que sabemos es el nombre, y eso porque nosotros se lo pusimos. Pero esas 3 tipos de sustancias, de esas 3, nos gustaría pensar que la materia ordinaria, que es la que entendemos bien con este modelo de partículas, forma la mayoría del universo, y está muy lejos de ser el caso. La materia ordinaria forma apenas el 5% del contenido de materia y energía del universo. 5 veces más que ella es la materia oscura, y el resto de la materia y energía del universo, el 70%, es la energía oscura. Estamos muy lejos todavía de describir el universo completo. Ahora, quisiera terminar con una reflexión que parece que cambia un poco el tema, pero ahora van a ver que no. ¿Qué es una estrella? Una estrella es básicamente una nube de gas, hidrógeno al principio, que se empieza a comprimir por efecto de la atracción gravitatoria. Se comprime a tal punto que en algún momento en el centro de esa esfera de compresión, la violencia de las colisiones interatómicas es tal que los átomos de hidrógeno se funden en átomos de helio, desprendiendo una cantidad importante de energía. Ese es un proceso nuclear, es un proceso termonuclear, que cuando empieza a suceder de manera masiva en el centro de la estrella, empieza una etapa en que la estrella se prende, empieza a producir luz y se mantiene durante millones de años en un equilibrio entre las fuerzas gravitatorias que están tratando de comprimirla y la presión de radiación que la mantiene a flote, que la mantiene en ese estado de equilibrio durante millones de años hasta que se le acaba el hidrógeno. Cuando se acaba el hidrógeno, nuevamente en una especie de angustiosa continuación de la historia, se empieza a comprimir nuevamente hasta el punto en que ahora las colisiones internas son suficientes para mezclar ahora los átomos de helio en el siguiente elemento. Empezamos en la nueva etapa, donde ahora está quemando helio en algo más pesado. Y continúa así hasta un momento en el que las siguientes colisiones, por la forma en que trabaja la física nuclear, en vez de producir energía, requieren energía. Y eso es un final catastrófico para el universo, produce una explosión de las más violentas que conocemos en el universo, que es una supernova. Que cuando sucede, esta gran explosión produce 2 cosas. Por una parte, todos los demás elementos de la tabla periódica se forman, y por otra, son esparcidos en la zona cercana a la estrella original. Esto tiene 2 resultados. Bueno, esos son los 2 resultados que tiene. Y eso quiere decir, de hecho, que como es el único proceso que sabemos que forma los átomos que no son helio e hidrógeno, todos los átomos en el universo que no son helio e hidrógeno están formados así. Lo cual quiere decir que todos los materiales que estamos viendo ahora, los que los forman ustedes, la sangre de sus venas, el oxígeno que respiramos, los materiales de todo lo que están viendo en este auditorio, están formados en estrellas. Literalmente somos polvo de estrellas. No es exageración, no es poesía, no es fantasía. Es literalmente cierto. Y el que nos hayamos podido dar cuenta de eso es resultado de seguir la curiosidad, seguir grandes sueños y de la búsqueda científica. Estamos hablando de que una especie de 10 millones, de un planeta en 100.000 millones de nuestra galaxia, de una galaxia de entre 100.000 millones de galaxias en el universo, pudo encontrar una liga cercana con el universo y las estrellas. Y para mí esa enorme liga, esa íntima relación con el universo, es uno de los principales puntos, es una de las principales cosas que hacen importante esta búsqueda. Para mí, that's the point de la ciencia, de la curiosidad y de los grandes sueños. Muchas gracias.